Bueno, ante todo, quiero presentarme. Mi nombre es Carlos Iván Peralta Castillo, estudiante de la carrera profesional de educación primaria del Instituto Sagrado Corazón de Jesús. En este, en es- en este momento me ha tocado grabar la obra Matar a un ruiseñor. Se dice que esta obra empieza con la narración de una niña de un pueblo lejano de Estados Unidos llamado Clavana. Esta niña empieza a narrar, digamos, la historia, ¿no? La historia de su padre, de su padre. Es decir, su padre era un abogado en la que afrontaba un juicio. Él afrontaba un juicio de una persona morena, llamada Tom Robinson, que había sido acusado injustamente. Entonces, el abogado, digamos, el padre de la niña, vivía en una casa, ¿no? Vivía en una casa, digamos, modesta, no carecía de lujos. El abogado que llevaba el caso era una persona, digamos, aparte de profesional, tenía bastante ética. Él era viudo, porque su esposa había fallecido. Entonces él criaba a sus hijos. Él, digamos, les inculcaba valores, compartía tiempo con ellos, ya que su esposa había fallecido. Entonces siempre le enseñaba que debían respetar a los demás, que deberían ser solidarios, que eso era lo más importante, ¿no? En sus tiempos libres, él les enseñaba cosas buenas, les enseñaba lectura. Entonces, no solamente él, también tenía una empleada que, aparte de cocinar y hacerles, digamos, las cosas de la casa, ella también ayudaba en la educación de los niños, ¿no? Ayudaba en la educación de los niños para que estos se sientan más, digamos, más a gustos, mientras su padre, ¿no? El abogado trabajaba. Se dice que en este lugar donde ellos vivían, cerca a su casa, había una casa, digamos, fuera de lo común. ¿Qué quiere decir? Que siempre paraba cerrada, ¿no? Sí habitaba gente, pero paraba cerrada, digamos, causaba como escalofríos, ya que los vecinos decían que en esa casa no habitaba, digamos, una persona antisocial, ¿no? La gente decía que era un monstruo, o que de repente su rostro era fuera de lo común, que causaba terror. Entonces ustedes saben, como los niños son curiosos, es decir, los hijos del abogado que llevaba el caso, siempre se acercaban de noche, ¿no? A tirar piedras, a molestar, ¿no? Como cualquier niño que siempre nos llama la curiosidad. Ellos querían ver a la persona, ¿no? Dicen que esa persona solamente salía de noche así para buscar alimento, ¿no? Decían que salía de noche, pero nunca lo habían visto. Entonces todos tenían esa incógnita, esa inquietud, sobre todo a los niños, que les llamaba la atención, ¿no? De querer verlo. A pesar de que ellos pedreaban, hacían ruido, pero no lograron, digamos, ver a esa persona, ¿no? Entonces se dice que su padre, el abogado, llevaba el caso, ¿no? Llevaba el caso de esta persona llamada Tom Robinson, un moreno que había sido acusado de violación, ¿no? De agredir a una persona. A pesar de que el abogado sabía que iba a perder el caso, nunca se dio por vencido. Él insistía, porque sabía que en esos tiempos, en ese país, la justicia carecía de ética, ¿no? Ellos, digamos, que marginaban a las personas de piel oscura.
marginaban a esas personas, las trataban mal. Como se dice antes siempre existía, digamos, discriminación, como se le podría llamar. Entonces, Tom Robinson había sido acusado, por una mujer. Lo habían acusado de que él había querido intentar violarla, cuando agredirla físicamente, cuando no fue así. La mujer, digamos, la que estaba acusando, le había, le había pedido un favor al señor Tom Robinson, que le ayudara en su casa. Entonces como todo un caballero, él se fue, ¿no? Se fue, quiso ayudarla, pasó a su casa. Pero entonces, digamos, como la mujer estaba enamorada de él, entonces, digamos, lo abrazó, intentó besarlo. Entonces el señor Tom Robinson, no, digamos, la separó, ¿no? Porque eso era algo malo, ¿no? Entonces esta mujer pues estaba, digamos, enamorada, sino que como la sociedad marginaba, ¿no? A las personas de piel oscura, los marginaba. Entonces ella, digamos, sentía vergüenza, ¿no? De expresar sus sentimientos, ya que su padre era una persona, digamos, correcta. O sea, digamos, discriminaba no solo a su padre, sino, digamos, que era una sociedad que tenía, digamos, discriminación, no separaba por niveles, digamos, a las personas de piel oscura con las personas blancas, no podían, digamos, formalizar o realizar una familia. Entonces ella, como sus padres los encontró, digamos, abrazados, ya que ella lo forzó a Tom Robinson. Entonces ella, para no, de miedo, de temor de ser golpeada, mintió que la había forzado a ella, siendo una total mentira. Entonces, su padre decidió no llevarlo al tribunal, donde sabía que, como era un hombre moreno, sabía que iba a ganar el juicio, ¿no? Para que a esta persona morena lo condenaran. Entonces, pues, su padre, luego de haberlo llevado al, ahí al juicio, el abogado, digamos, el abogado que defendía el caso, él sabía que iba a perder, pero a pesar de eso, a pesar de él haber mostrado pruebas, porque dicen que la mujer, había tenido un golpe en la parte izquierda del rostro. Entonces el señor Tom Robinson, él tenía una dificultad, ¿no? Con el brazo izquierdo. Y digamos que sería un poco imposible, ¿no? Que una persona que está mal del brazo izquierdo pueda golpear, ¿no? En la parte izquierda a una mujer. A pesar de que él tenía bastantes pruebas, también había dicho que él no la había agredido, ¿no? La que lo había abrazado e intentado besado era la mujer. Entonces, los jueces que eran, siempre iban a defender a las personas blancas, entonces ellos decidieron dar un veredicto, más decir, declararon culpable al pobre señor Tom Robinson. Entonces este señor se sintió frustrado, ¿no? El señor Tom Robinson se sintió frustrado porque él sabía que era inocente, sino que como los jueces carecían, digamos, de ética, lo, lo sentenciaron, ¿ya? Entonces, se puso triste y lo sentenciaron, lo llevaron, ¿no? A su celda. Entonces el doctor Atticus, a pesar de haber perdido el juicio, él se sintió un ganador, porque él, a pesar de que presentó pruebas de que lo podían liberar al señor Tom Robinson porque no era culpable de nada, lo fueron negadas, ¿no? Fueron negadas y al final fue sentenciado, pues. Entonces el señor Tom Robinson él sabía que había a sus niños y a todos los que habían asistido, les había dado una gran lección, porque él sabía que tenía que hacer su trabajo como debería de ser.
Entonces el señor Tom Robinson en su celda, él se sintió, digamos, mal. No quería, no estaba justo pues con la condena, ¿no? Como cualquiera. Algo que te condenen por algo que no has cometido sería algo malo. Entonces, el señor Tom Robinson decide escaparse de la cárcel. Entonces, al querer escaparse de la cárcel, los guardias que estaban custodiando, vigilando, saben que en toda cárcel siempre va a haber bastante seguridad. Estos le disparan, ¿no? Le disparan al pobre señor Tom Robinson, causándole la muerte. Luego limpian, después de haberlo asesinado, limpian todos los hechos de sangre, el cuerpo, como quiere decir, para tratar de limpiar todo y que nunca existió nada, de que nunca se llevó ese caso. O sea, digamos, como si, digamos, el señor Tom Robinson no valiera nada, ¿no? O sea, decidieron eliminarlo por completo. Decidieron eliminarlo por completo. Entonces, luego la injusticia, digamos, la injusticia fue tan grande que los niños, los hijos del abogado Atticus, también habían sido discriminados y los cogieron odio, ¿no? Estos niños siempre solían jugar cerca de la casa, digamos que en un árbol que tenía un agujero en medio del tallo, encontraban cosas, ¿no? Objetos, como un jabón y otras cositas. Un jabón en forma de dibujo, ¿no? Entonces eso era, digamos, casi la forma de un tipo de comunicación, como si alguien quisiera comunicarse con ellos. Entonces había siempre, hay personas malas, ¿no? Había una persona mala que quería matar a los niños, a los hijos del abogado Atticus por haber defendido al señor Tom Robinson, queriendo atacarlo con un cuchillo. Entonces, en una noche, entonces en eso, digamos, ese personaje que paraba, digamos, en esa casa que nunca se mostraba, salió a defenderlos. Los defendió con su propia vida a los niños inocentes, ¿no? Este personaje llamado Bok salió, los defendió. Entonces ahí vieron que este personaje que siempre paraba reservado, digamos, antisocial, que paraba, digamos, cohibido y que era una incógnita que nunca habían visto, vieron que su rostro era como una persona normal. Y a pesar, y no solamente una persona normal, sino era una persona buena, ¿no? Porque prefirió defender a los niños para que no les pase, arriesgando su vida, ¿no? Arriesgó su vida y lo asesinaron, ¿no? Después de haber pasado, digamos, esa tragedia, su niña, la pequeña Scout, hija del abogado, ella se da cuenta de que la sociedad en la que vivimos, ¿no? Vivían ellos, era una sociedad corrupta que carecía de valores, había una discriminación, una envidia, un odio, un repudio, digamos, hacia la sociedad, sobre todo a las personas, digamos, morenas, ¿no? Los detestaban. Entonces ella logra darse cuenta que su padre, el abogado, les había dado una gran enseñanza, que ellos siempre deben de luchar por lo bueno, porque siempre lo bueno va a ser opacado, ¿no? Siempre va a haber corrupción en todo. Entonces la niña logra comprender que su padre le había inculcado buenos valores, ¿no? Entonces, también su padre, el abogado Atticus, le da una gran enseñanza. Él empieza a recordar que ha formado a sus hijos con valores, con gratitud, con, con disciplina, ya que eso es lo más importante, ¿no? Hoy en día, formar personas que tengan valores para poder destacar, ya que en una sociedad sin valores no serviría de nada, ¿no? Tener dinero, de repente tener quizás estudios, pero carecer de valores, ya que esta obra nos enorgullece, porque lo que resalta es los valores, digamos, la bondad, a defender a los demás, ya que vivimos en un mundo que cada día está corrupto. Por ejemplo, nuestras autoridades, ¿no? Que la justicia, la delincuencia que nos azota hoy en día, siempre la justicia
se vende al que tiene más dinero, ¿no? Como dicen, el que tiene más dinero hace lo que quiere, y eso nunca debería ser. Esta obra, Matar a un ruiseñor, es una excelente obra que les invito a todos a poder leerla, porque te deja un mensaje que te enorgullece, te llega al corazón y te enseña a aplicarlo y a difundirlo en tu vida diaria. Gracias, espero que todo les haya gustado.